las personas han intentado una y otra vez bajar de peso o seguir una dieta, y la verdad es que tarde o temprano, y a largo, como sobre todo a largo plazo, la mayoría de las personas vuelve a recuperar el peso. Hola, un cafecito, porfa. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. El episodio de hoy me tiene súper emocionado, es un tema que me gusta un montón y no había tenido la oportunidad de invitar a alguien experto en esto. Hoy invité a Vale Rueda, que es una nutricionista, una persona a quien le tengo mucho cariño y desde hace mucho tiempo, pero no la invité por mi especial afecto, sino que por su abordaje profesional a la alimentación, por su mirada que incluso es un poco disruptiva y que estoy seguro que te va a aportar un montón de valor, porque me imagino que eres una persona que come, que consume alimentos y que esto es un tema dentro de tu rutina, dentro de las decisiones que tomas todos los días. Sin hacer más spoiler, vamos a disfrutar de esta conversación que tuve con Vale Rueda. Vale, gracias por estar acá. Y primero, para la gente que no te conoce, porque yo a ti te conozco hace años, pero para la gente que no te conoce, que puedas contarnos un poco, obvio, eres nutricionista, ya lo dije, pero ¿cuál es tu enfoque? ¿A qué te dedicas en particular? ¿Por qué lo que tú haces es distinto a lo que hace la mayoría de la gente que se dedica a tu profesión? Súper buenísimo. Primero, gracias, Seba, por invitarme. Estoy súper feliz de estar acá y poder llegar a más personas. Bueno, sí, soy nutricionista. Egresé ya el 2019, desde que salí, la verdad. Me di cuenta de este enfoque un poquito más distinto al tradicional. Y es precisamente que tengo un enfoque que es no peso centrista o peso inclusivo, incluso se habla de peso neutral. ¿Y esto qué quiere decir? Es finalmente sacar un poco del centro de la salud el peso, que es finalmente como se trabaja bastante en el método tradicional, y empezar a buscar una salud también un poco más integral, basarnos más en, en otros parámetros como incluso las analíticas, la salud mental de la persona, salud social también, la relación con la comida. O sea, no solo importa qué comemos, sino también la relación que tenemos con la comida, todo lo que es prevención de trastorno de conducta alimentaria. Es final un enfoque bastante amplio que va un poquito alineado con algo que se llama HACE o Health at Every Size. En español es salud en todas las tallas. Y es un enfoque que se ha estado aplicando bastante en Estados Unidos y en Europa. Entonces, desde que encontré ese enfoque, he intentado trabajar en eso con mis pacientes. Oye, mencionaste algo, no lo tenía apuntado y Uh-huh. no me hizo ruido, me genera curiosidad. Yo soy un tipo súper racional y en general tomo Uh-huh. decisiones en base a datos. Entonces, de hecho, yo tengo una Uh-huh. nutricionista y ¿Ya? tengo enfocado al deporte. Y de hecho a mí me sobran 3 Ya, kilos, que perfecto. yo sé que son grasa. Entonces yo tengo parámetros objetivos para medir mi avance, mi progresión, que son los 3 kilos de Uh-huh. grasa que tengo. Uh-huh. Medibles, ¿cachai? O sea, medibles indirectamente, pero medibles. Claro, Pero ¿cómo? números. Claro, Uh-huh. números, datos, racionales. Entonces yo me siento bien o mal en la medida que voy acercándome o no a ese número. Pero ¿cómo hago para medir todo lo otro que tú Uh-huh. mencionaste? Que es más bien subjetivo. ¿O hay algunas tablas para decir hoy día qué O tan sea, contento amaneciste asociado a tu alimentación? claro, o sea, de hecho sí hay como tablas. Por ejemplo, yo también trabajo con alimentación consciente y hay encuestas que uno puede hacer como para ver el nivel de alimentación consciente o de mindful eating, o qué tan atento estás a tu alimentación, como que hay escalas para eso. La verdad es que yo no las ocupo tanto. Pero finalmente es un bienestar mucho más individual, diría yo, y también nos fijamos en parámetros. O sea, esta cosa de cambiando la alimentación, puedes sentirte, tener, incluso disminuir, no sé, esta sensación de descontrol con la comida, que antes hay personas Mm. que pueden entrar dentro de la categorización de atracón y otras que no. Me dicen, mira, la verdad ya no tengo atracones, o si antes eran una vez a la semana, me di cuenta que ahora Pero un ya poco, hace vale, ¿qué dos es un meses que no atracón? tengo. Ah, bueno, un atracón así como por definición, porque ojo ahí que varias personas piensan que un atracón es, no sé, repetirse el almuerzo o comer un poco más de chocolate el que estamos acostumbrados. La verdad, la definición de atracón es comer en un determinado tiempo una cantidad que la mayoría de las personas no podría comer. La verdad es súper difícil como identificar cuánta cantidad, Claro.
pero es generalmente una cantidad abundante y se acompaña de esta sensación de culpa, de descontrol y de como de comer como desconectado, por así decirlo. Y esto es muy Entonces, común. O sea, tú lo estás describiendo y yo me levanto la mano y digo, soy. A las 4 de la tarde, eh, no tiene nada que ver, saco un helado, le meto un chocolate, una galleta y fui. Pero esto es común, que a la gente le o pase esto. sea, la verdad es que tener atracones pues, te puede o no, como dependiendo de la frecuencia y la intensidad, puede estar como dentro de un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, del trastorno por atracón. Mm, Ya, bueno, cabe mencionar que yo no soy la profesional como idónea para dar un diagnóstico porque no está dentro de mis capacidades, pero la verdad es que sí es un trastorno, tanto el trastorno por, por atracón, como el tener solamente atracones de una manera menos frecuente como para entrar en ese diagnóstico, es bastante común, la verdad, y se normaliza mucho. No sé si en la cultura de fitness, como aquí no quiero entrar a pelear con nadie, pero esta idea como del cheat meal o del cheat day, como de dejar todo para un día y la verdad mm. comer como lo que sea, genera esta cosa de, ok, me restringo y me prohíbo todo y después cuando tenga la oportunidad me lo como así sin mirar atrás como de una. Entonces, la verdad es que igual hay como, tanto el tener atracón y el trastorno por atracón está súper como infravalorado o muchas veces ni siquiera se diagnostica, porque está Claro. muy normalizado esta cosa de como me lo como todo y me siento en descontrol, como esta cosa de sentirse en descontrol con la comida, no es como más que decir es normal o no, sí es una conducta alimentaria alterada que se puede trabajar. O sea, la idea es que tú te sientas en paz con la comida. O sea, que Buenísimo. puedas dejar como, ok, quiero comerme este chocolate y porque sé que como lo que se crea mucho y lo trabajo con los pacientes es, ok, cuando tú aprendes esta libertad alimentaria y que ese chocolate, si lo quieres de nuevo, como lo vas a poder comer, aunque sea un lunes, aunque sea un martes, no necesariamente un fin de semana, un cumpleaños, como te da esa paz y decir, ok, quiero comer solo hasta acá o la verdad no me apetece. Entonces tengo pacientes que me han dicho, la verdad yo creí que me descontrolaba siempre con las cosas con azúcar, pero aprendí esto, a conocerme mejor, a escuchar mis señales y finalmente me ofrecen algo y la verdad como que no quiero y antes me lo hubiera comido así solo porque está ahí. ¿Se entiende? Bueno, sí, sí, sí. Con esto mismo, probablemente en una calle paralela, no sé si se Ujú. intersectan, pero el me lo merezco. O sea, no como atracón, pero No, son claro. primo hermano, ¿no? Que es como me he Ujú, sacado la cresta, me he esforzado porque no tengo lo mismo. Cualquier razón, trabajo, ujú, esfuerzo, en fin. ujú, Y me lo merezco. Entonces, me zampo un chocolate y le pongo crema ujú, chantilly arriba y todo. ujú. Eso entra también en esta clasificación de conducta no trastornada, no sé cómo definirla, pero como Conducta alimentaria alterada. Así, es así. fantástico. Eh, O está bien, él me lo merezco, que después de haber hecho un esfuerzo grande decir, ya dale nomás con la mm, Coca-Cola y las papas fritas. mm. O sea, es que depende, porque hay que entender que así como un caso en particular es súper difícil decir si entra como categoría o no. La verdad es súper importante ver cómo se siente la persona con eso, cuál es su historial, ¿no es cierto? Hay conductas compensatorias después, así como, uy, comí demasiado, me salto el desayuno al día siguiente, o tengo que hacer más ejercicio, Y eso como está bien? ¿Mal? ¿Qué dice la ciencia? es que finalmente cuando hablamos de algo que se ha dejado muy de lado en nutrición es la conducta alimentaria. No solo como digo, como vuelvo a decir, o sea, como dije antes, no solo importa qué comemos, sino con qué actitud lo hacemos. Entonces hay personas que me digan, ya, pero si yo no tomo desayuno, es una conducta alimentaria alterada y es como, pucha, la verdad, ¿por qué no estás tomando desayuno? A lo mejor no quieres comerlo y perfecto, no te da hambre, a lo mejor estás full trabajo, no es una medida como para controlar como esta sensación como con culpa, ¿se Mm. entiende? Como con obsesión, culpa. Entonces esta idea de como me lo merezco igual depende, porque aquí entramos a otro tema igual como súper amplio, que es todo el tema del hambre emocional, que finalmente hay que entender que somos seres humanos y que las emociones van a estar presentes e están involucradas en todas las decisiones que tomamos en el día. Entonces, obviamente, las decisiones alimentarias que tomemos van a estar involucradas o sea, como influidas por las emociones. El problema está claro cuando la única forma que tenemos de vivir esa emoción es a través de la comida. Y hay Wow. veces que la comida nos va a ayudar
pero hay otras veces que no. Entonces ahí está como la diferencia, pero ojo con esta cosa de demonizar el hambre emocional y que si comes solamente porque quizás no tienes tanta hambre fisiológica como se dice, pero hay un chocolate y quieres un pedacito, ¿es algo malo? No necesariamente. O te quieres regalonear con comida, no Claro. necesariamente es algo malo, ¿no es cierto? ¿Y cómo identifico, disculpa, Vale, cómo identifico Ujú. las ganas de comer del hambre? Bueno, igual aquí entramos a otro tema que muy amplio, que todo lo que es la alimentación consciente o mindful eating, que precisamente busca reconectarnos con las señales de nuestro cuerpo, y de hecho tengo un post hablando como del hambre, y el año pasado hice un taller, porque muchas veces como el hambre está muy demonizado, siempre es como mientras menos hambre sientas mejor, sino, Claro. como aguanta tu hambre, como esta fuerza de voluntad, y la verdad es que el hambre es lo más fisiológico que hay. Yo siempre digo como, así como nos dan ganas de ir al baño y vamos al baño sin ningún problema, no lo pensamos, como a veces el hambre se ve como si fuera como algo anormal tener hambre, y la Claro. verdad es lo más normal del mundo. ¿Cómo se puede sentir el hambre? Bueno, depende de varias cosas, ¿no es cierto? Cada persona lo puede sentir distinto, pero, por ejemplo, se habla mucho, o lo más común es sentirlo en el abdomen, en el estómago, sentir algún vacío, algún ruido, incluso un pequeño ardor. Puedes sentirlo en la boca, con como sentir algún sabor, mayor salivación, o incluso como actitudinal, tener, por ejemplo, sueño, falta de concentración, irritabilidad, como todas estas cosas también. Es súper importante ir reconociendo tu hambre y cómo tú sientes el hambre. Mm. Incluso hay veces que pensar en comida, o sea, tener pensamientos recurrentes en comida es como quizás una señal de hambre. Eso soy yo, sí. Y cuando se siente en el corazón, entonces es hambre emocional. O sea, cuando está asociada me refiero a emociones, no a la caricatura, se siente en Claro, el corazón. ajá. Bacán. Mencionaste justo algo, o sea, bueno, la verdad es que lo que tenía planificado para preguntarte se fue a otro lado, porque las cosas que Sí, mencionaste me parecieron muy, muy te llama la interesantes, pero atención. mencionaste Súper. lo de tus publicaciones. Entonces, bueno, Ujú, tu perfil lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que vayan a verlo, ujú. porque la verdad es que está muy bueno. Y de hecho es una de las razones que me empujó a invitarte, porque te ha ido muy bien. Y claro, son varias razones. Que tu contenido está bien hecho, que caes bien, que eres simpática. Ah, gracias. Y además que la propuesta o el abordaje desde donde propones la nutrición, no sé si es inédito, pero es poco común, es poco frecuente. Ujú. Pero eso es como lo que tiene que ver contigo, pero por otro lado, la audiencia que te está mirando, algo pasa que hizo que no solo que tu perfil triunfara, sino que la gente está Ujú. interesada en esto. ¿Qué crees que será? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes un perfil de nutrición era para gente que estaba en dieta o bajo algún régimen Ujú. por salud. Sí, En cambio, todo claro, sí. en cambio hoy en día es como todo el mundo está preocupado de eso. Ujú, En el supermercado hay pasillos de cosas especializadas para eso. ujú. ¿Qué crees que está pasando como sociedad? ¿Nos hicimos conscientes o por dónde va? O sea, dos cositas. Bueno, el mundo de la nutrición yo creo que ha pegado harto boom, por así decirlo, lamentablemente también porque se puede tergiversar un poco el mensaje. Aquí nadie va a discutir que si la nutrición es importante o no, sí, es importante, pero a veces nos vamos al otro extremo, que se habla mucho como del salutismo, y creer que la salud es solo lo que comes y el ejercicio que haces. Mm, Y la verdad es que la salud, como al principio, la salud es bienestar físico, mental y social. ¿Ya? Entonces también mm, es importante verlo así, y de repente como no caer en la obsesión de esta como que el alimento es medicina, y ojo con esto, aquí como que hay hartos como detractores como de esto, o se puede malinterpretar. Vuelvo a decir, nadie quiere decir que hay alimentos que no traen beneficios, que se asocian con ciertas cosas en salud, ¿no es cierto? Pero se crea incluso esta cosa de que si yo como bien, no me voy a enfermar. Y hay veces que claro, sí, pero hay veces que no también. O sea, lo vemos hoy mismo en día como con las vacunas, que hay muchos como detractores de las vacunas, porque no, yo como ya hago ejercicio, y como lamentablemente han fallecido atletas claro. que comen súper bien, o como súper nutritivos, o personas que dicen, no, yo no necesito medicamentos porque voy a comer bien. Y es como que son cosas que se complementan, ¿se entiende? Pero a veces no necesariamente el alimento va a ser medicina. Y así lo Claro. mismo el alimento tampoco es veneno, así como un alimento es veneno, claro que hay cosas, hay ciertos componentes o
como que se han asociado con ciertas enfermedades o con ciertos parámetros que pueden alterar en salud, pero es súper importante que esto igual depende, y cada enfermedad que uno habla, ya sea diabetes, hipertensión, el tema de la dislipidemia, un infarto, o sea, son multifactoriales, no solo depende de lo que comas. ¿Importa? Sí, por algo hay una carrera, por algo soy nutricionista, ¿no es cierto? Claro. Pero es importante como entenderlo como de esta manera global, o sea, cómo el tema de la salud mental se deja mucho de lado, y el estrés es súper importante porque influye muchísimo en varias enfermedades. El manejo de la higiene de sueño, la actividad física, qué factores genéticos también tengo, ¿no es cierto? Cómo es mi ambiente, cómo es mi seguridad social, qué acceso a salud tengo. Entonces, es salir un poco como de esta idea de como si comes frutas y verduras, Claro. todos tus problemas se van a solucionar. Como de Sino que, causalidad, bueno, de que esta es la causa y este es el efecto inmediato y es solo una variable. sí, de hecho se habla mucho como de este reduccionismo en nutrición, que puede ser súper peligroso de como esto y pasa esto. O sea, sí, pero también acompañado como de otras cosas, o depende mucho de la frecuencia, de la genética, y también llevarlo a la práctica, porque yo siempre digo, no sirve de nada tener una pauta así súper perfecta, preciosa, con salmón, quinoa, azaí, y finalmente no tenemos ni el acceso geográfico para eso, ni tenemos el acceso económico. Claro. Entonces, también Me- es verlo más allá. Mencionaste, justo con esta lista, ¿no? De salmón, quinoa, Ujú, azaí, y mencionaste sobre alimentos buenos y malos. Yo sé que ujú. te empujo contra la espada y la pared al decirte, dame una lista de cosas buenas y malas, pero hay como una especie de moda de alimentos como buenos, como de cosas que Ujú, uno debería tener. Y como que de hecho que te ujú. suben hasta el nivel. O sea, si yo pongo un bowl de azaí con cosas ahí. Estos superalimentos, esta idea Claro, como superalimentos. entonces, ¿los hay realmente o tengo que comer lo que está a mi alcance? Y por otra Ujú, parte, ¿de qué debería yo alejarme como si fuera la plaga? Si ujú, de verdad la Coca-Cola es ujú. veneno. El veneno. Bueno, en general es súper difícil, y parto diciendo esto, que no hay una alimentación como buena para todos o perfecta para todos. Si uno se pone a hablar una vez, como que lo dije en un en vivo, si lo pensamos antes de esta globalización, cada ser humano vivía geográficamente y comía lo que había ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no había este intercambio, no nos llegaba, bueno, quinoa quizá en el norte puede ser, pero en el sur no nos llegaba quinoa, no nos llegaba acai bowl, ¿no es cierto? Y la verdad es que igual el ser humano es súper inteligente de poder aprovechar los nutrientes de muchos alimentos, ¿ya? Entonces no hay una como forma así como que se vea correcta para todo, y también depende como esto, ya, aplicarlo en la sociedad, en la cultura, en los gustos también. Mm, Entonces no hay una forma perfecta, así única. Claramente hay ciertos patrones o ciertos como grupos alimentarios que es importante como, o se menciona más como intentar incorporarlo, todo lo que es, no sé, legumbres, frutos secos, semillas, frutas, verduras, grupos de proteínas que pueden ser de origen animal o vegetal. O sea, sí hay como se sabe que los grupos de alimentos son necesarios, o sea, como todos los grupos de alimentos son necesarios, pero hay que en este grupo de alimentos claro. elijas entre el arroz o el mijo o la quinoa, ok, como ahí es como más libre, por así decirlo, o sea, es súper importante como el seguimiento. Y respecto como a los superalimentos, la verdad es que más marketing que realmente tengan así como un Perfecto. superpoder. Por ejemplo, se habla mucho del kale o el kale, como si queremos decirlo en español, que se hizo un boom, ¿no es cierto? Pero si uno lo compara como con sus como hermanas, que son todo lo que es repollo, verduras de hoja verde, son súper parecidas. Entonces sí, es como, es súper nutritivo, pero no necesariamente tanto más como su precio lo dice, ¿se entiende? Como uno puede tener Perfecto. una alimentación súper nutritiva, llena de beneficios, y si lo aplicamos a comida que uno tenga como al El alcance. acceso. Siempre que haya como esta variedad y que estén los grupos alimentarios. Buenísimo. Vale, te quiero traer de vuelta un poco hacia lo de las redes sociales. ¿Por qué crees tú que Ujú. la gente está tan interesada en esto? ¿Hay una cosa asociada a la Perfecto. salud física? ¿Hay una cosa asociada a la presión social del cuerpo hegemónico? Ujú. Eh,
esto que mencionaste al comienzo, este abordaje o esta asociación directa de peso-talla, o sea, relación Ujú. peso-talla con Salud. salud. Sí. ¿Cuáles son las razones por las que la gente se acerca principalmente? Ujú. Bueno, como dije antes, por esta cosa como de salutismo, yo creo, de que a través de la alimentación vamos a encontrar como el elixir de la vida. Pero yo como aquí me gustaría también comentar quizás por qué este enfoque más disruptivo, distinto, de no centrarnos en el peso también ha cobrado harto interés, porque también la gente sabe, o sea, está en evidencia y cuando uno habla con sus pacientes, o sea, las personas han intentado una y otra vez bajar de peso o seguir una dieta y la verdad es que tarde o temprano y a largo, como sobre todo a largo plazo, la mayoría de las personas vuelve a recuperar el peso. Aquí tengo una mención que hablan harto en los papers que estoy leyendo y dice, se ha estimado que no más del 20% de los participantes que completaron intervenciones de estilo de vida basados en la baja de peso mantuvieron la baja de peso al año y los Wow. porcentajes de personas que mantienen la baja de peso sigue disminuyendo 2 años post intervención, o sea, cerca del 80-90% de las personas vuelve a recuperar el peso, Claro. entonces no es O no sea, es que bajar tú de estés peso no sirve para fallando, bajar de peso. claro, o sea, y no es que quizás tú no estás no fallaste tú, sino que fallaron las dietas, o sea, El esta método, claro. cosa, como este mecanismo es súper importante hablarlo y está documentado de que el cuerpo se defiende baja esta baja de peso, Claro. porque pensemos que hemos pasado miles de años como en hambrunas o días sin comer, entonces nuestro cuerpo está hecho para aguantar eso, entonces se resiste mucho a la baja de peso y después cuando vuelves a comer, o sea, quiere que subas Absorbe rápido, todo. totalmente, entonces incluso se ha visto, se habla como ciertas cifras, cerca del 30-60% de las personas que recuperaron el peso recuperan más peso, porque, por Mm. ejemplo, la tasa metabólica baja, el gasto energético baja, entonces, entre comillas, gastas menos calorías cada vez. Casi más Y esto eficiente. se hace más eficiente, claro, para otros tiempos donde quizá había escasez Hay que salir a cazar un alimentaria. mamut, claro, súper bien. Claro, exacto. Entonces acá es súper importante entender esto y muchas personas no lo saben. Incluso se ha visto que, por ejemplo, para adolescentes o niños está súper documentado que aquellos que hacen dietas finalmente son los que varían más el IMC o los que terminan pesando más en el futuro. O sea, como que Wow. tuvieron mayor reganancia de peso. Entonces, ¿qué pasaría si y hay como ciertas frases que uno dice como probablemente ahora peses más de lo que hiciste como que pesaste en tu primera dieta, siendo adulto, claramente que uno va a pesar más de lo que era niño, Claro. pero refiero como, ¿qué pasa o si te hubieras quedado con el peso de tu primera dieta? ¿Se entiende? Wow. Qué fuerte eso porque claro, de hecho, mi experiencia y la que tengo alrededor mío es que justamente estos estímulos súper fuertes de regímenes aplicados así como a Sí. tabla Ujú. funcionan. O sea, el vestido para ir al matrimonio te queda perfecto. Claro, claro. O el bikini durante el verano, A corto increíble. plazo funcionan. A corto plazo funciona, Ujú, pero después se te desarma todo y es un sufrimiento que genera una especie de boomerang ujú, que te da con todo en la cara. ujú. Y aquí en lo del peso, no sé qué interpretación o qué valor le das a las tablas de peso, de relación peso-talla, IMC? Porque hay gente que se Ujú, mira en los estándares probablemente ujú. nórdicos de las tablas que nos llegan a Ajá. Sudamérica y dicen, dale, yo mido 1,60, peso sesenta y Debo cinco pensar, kilos, claro. o sea, tengo Ujú, todos los factores de riesgo, por favor, vamos a cotizar cosas porque me voy a morir luego. ujú. ¿Cómo hacemos? Pues yo sé que hay algunas tablas adaptadas a Latinoamérica, Ujú, pero aún así la gente se sigue mirando frente a los patrones estandarizados y queda ujú, fuera, la mayoría de la gente. ujú. Ujú. Bueno, es súper importante eso porque hasta donde yo tengo conocimiento no se adapta las tablas a Latinoamérica. O sea, el IMC la verdad es que es bastante universal y de hecho es importante como para cuestionarnos el IMC y ver como su validez o qué nos entrega de manera individual porque como se ha visto que poblacionalmente sirve como para ser analizado, pero de manera individual no es un gran indicador de salud. O sea, el IMC si uno lee la historia, no me la sé así perfecta, pero creo que lo hizo
no, de verdad, aquí me van a matar, pero no sé si era como un astrónomo o era como un físico, como un científico que empezó a medir hombres y a ver su correlación peso y talla. Y después se ocupó ese IMC y como se estandarizó, y la verdad es que es súper, o como es muy poco específico. O sea, Claro. un IMC alto no necesariamente quiere decir que automáticamente esa persona está enferma. De hecho, se habla que sobre IMC 30, que se categorizan como obesidad, cerca de un 30% es metabólicamente sana, y en el IMC normal, que es como normal entre comillas, yo no ocupo mucho el IMC con mis pacientes, pero en el rango normal también hay un 30% que sería enferma, o sea, sería metabólicamente enferma. Claro. Entonces es importante como no quedarnos con el IMC y esa idea del peso ideal, yo lo hablo por todos lados, que tampoco tiene evidencia científica de que tú al IMC 23 o 22 tengas mejor salud. Porque algo claro aquí también es importante entender que existe diversidad corporal. O sea, Claro. hay pues como este peso ideal nos da la idea de que todas las personas en el mundo, independiente o si sexo, raza, composición corporal, edad incluso, en los rangos de adultos, van a empezar lo mismo. O sea, si uno Claro. se pone a pensar, es como qué tan práctico sería eso y qué tan real, como qué utilidad me da. Entonces, dime. No, y de hecho, eso que tú mencionabas de que, dicho de forma muy burda, ¿no? Pero hay gorditos que son mucho más saludables que flaquitos. O sea, flacos que tienen los Exactamente, triglicéridos y el colesterol por ahí arriba, y gorditos que, por ejemplo, exacto. la mitad de los deportistas que vemos en los Juegos Olímpicos son gente súper saludable. Ajá. En los Uh-huh. deportes de fuerza, Y son más lanzamiento de grandes. bala, de disco, levantadores de pesas, Uh-huh. son gente enorme que pesa Ajá, más de 100 kilos y son claro. sanísimos, como una lechuga. Uh-huh. Exacto. Y ahí va como esta idea de dejar un poco esta idea como de salud y peso como sinónimos, ¿se entiende? Mm, Como nadie niega acá que sí, se ha visto una asociación a pesos mayores de ciertas enfermedades, pero aquí podemos hablar de un montón de cosas que quizás, que aparte están influyendo eso. Primero, es que las personas de cuerpos grandes o gordas, o IMC30, llámese, suelen tener más discriminación por peso, entonces también suelen tener una atención en salud lamentablemente estigmatizada, donde lo ven y ni siquiera le preguntan qué come, si hace ejercicio, y ya al tiro asumen asumen. que es la persona más floja de la vida. Entonces tienen menos acceso, o sea, ese paciente va menos a consultas, se hacen menos chequeos Lo preventivos, pasa pésimo. lo pasa pésimo, va al gimnasio y no hay máquinas para ellos, no hay ropa como Para hacer de deporte con eso, ejercicio para claro. hacer deporte. Entonces se van alejando también de estos comportamientos saludables, y hay muchas cosas ahí como metidas. Incluso se habla que solo el estigma de peso y sufrir esta discriminación te da un estrés, y como consecuencia de todos estos actos se asocia también a mayor mortalidad por sí solo. O sea, el sufrir de Guau. discriminación por peso se asocia así solo por mortalidad y también por enfermedad, por la misma diabetes, hipertensión. Entonces, Claro. aquí es como, wow, como, claro que hay cosas fisiológicas, que todo lo que tiene que ver con la grasa visceral y está como proinflamatorio, que puede causar como que se faciliten estas enfermedades, pero ojo, la grasa visceral también puede estar alterada en personas IMC normal, Claro. ¿no es Sí, sí, sí. cierto? Flacos Entonces, mentirosos. Todos. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, como por eso el enfoque que yo trabajo me hace harto sentido, porque va más en favorecer comportamientos saludables, en una salud mental integral, salud social, tener en cuenta las determinantes sociales, más que como buscar un peso Mm. o un porcentaje en general. Me mencionaste lo del enfoque. Eh, Ujú, he visto tus posts. O sea, de hecho, ujú. invitarte acá es fruto de haberme intoxicado viendo tus publicaciones. Con Eh, calma y buena Me letra desde que encanta. empezaste a publicar y fue como, oh, wow. Y Mm, además en pandemia te fue muy bien. Entonces empecé a ver todo. mm, Obviamente llegué a otros referentes. Me interesa mucho el tema. Y cuando vi que te certificaste en Mindful mm, Eating, dije, ok, esto ujú. está bueno, a ver, Google, pero me gustaría que me Sí. explicaras, porque Ujú, mencionaste ya algunas cosas, pero ¿qué es? ¿Cómo ujú. se hace? ¿Tengo que ir donde un Perfecto. profesional para que me ayude Ujú. a alimentarme conscientemente? ¿Cuáles son como los principios?
Perfecto, buenísimo. Ya, mindful eating o alimentación consciente en español, ¿no es cierto?, viene de mindfulness. Y el mindfulness es una corriente meditativa de origen budista, hoy en día bien occidentalizada, no tiene que ver mucho con la religión. Y lo que nos llama mindfulness es a estar en el presente, ¿no es cierto?, a salir como de este piloto automático y poner mi atención en lo que está pasando en este minuto. Entonces, este tipo de atención súper importante que nos habla harto de mindfulness, no es esta atención crítica o como súper juiciosa que cuando uno como yo siempre doy este ejemplo, cuando un profesor te tomaba como una prueba y estaba atento a si te equivocabas o si eras como súper, como si te faltaba algo, que lamentablemente es la atención que como que tenemos hacia nosotros mismos, o sea, solemos ser los más perfeccionistas, críticos, exigentes con nosotros mismos, entonces mindfulness nos dice, ok, no, vamos a verlo desde una mirada sin juicio, o sea, vamos a estar atentos a lo que está pasando, tanto internamente como sensaciones, pensamientos, como lo que está pasando externamente. Entonces ahora todo este mindfulness lo llevamos a la alimentación. Y a mí me gusta verlo en dos escenarios, tanto la alimentación como en el momento de estar comiendo, estar atentos y con nuestros 5 sentidos y disfrutando la comida y sintiendo su sabor, todo eso, pero también estar atentos en el contexto alimentario, o sea, darme cuenta de cuál es mi relación con la comida, qué creencias tengo de la comida, darme cuenta también como cosas prácticas, ok, qué alimentos me dejan más satisfechos, qué situaciones hacen que cambien mis ganas de comer, qué emociones, como empezar a como volverte experto en ti mismo y en lo que tiene que ver con la alimentación. Buenísimo. Y aquí el propósito de la alimentación consciente es finalmente cultivar más tu sabiduría interna, y esta sabiduría interna no solamente, o sea, como basa, y es importante, el conocimiento nutricional, la educación alimentaria, ojalá que sea una educación alimentaria neutra, como no esta cosa de alimentos prohibidos y permitidos, sino más bien neutra como moralmente. Y esto lo acompañamos con tu experiencia, con todo el conocimiento como de ti mismo, de tus señales, de toda esta experiencia respecto a la alimentación. Entonces lo juntas y ahí vas como creando esta sabiduría interna que te va permitiendo tomar las decisiones conscientes como alimentarias. ¿Se entiende? Pasa mucho, o sea, de hecho yo he hecho el camino de regreso, sin conocer a cabalidad los principios de la alimentación consciente, pero me pasó mucho que un tiempo viviendo en Santiago, que ya no vivo ahí, yo comía sin darme cuenta que estaba comiendo. O sea, me sentaba a comer mientras aprovechaba de mirar una serie porque estaban comiendo en la oficina, entonces era como mi tiempo de recreo. Y nunca me enteré si cuando era como, chuta, se me acabó el plato. Y de la misma forma podía repetirme el mismo almuerzo 3 o 4 veces porque daba lo mismo lo que comiera, porque no estaba preocupado de lo que comí. Y me di cuenta que no era algo solo que me pasaba a mí, pues, o sea, que un montón de gente a su alrededor. Y que claro, que a las 2 horas después me entraba un hambre gigante porque además cero satisfacción, cero bienestar. El haber comido no le aportaba ningún valor a mi vida, más allá de echarle comida a la guata y combustible en el fondo, como una parada en los pits. Entonces me queda esa sensación de que la gente justamente come de forma inconsciente. O sea, haciendo una generalización, ¿no? Como con la tele prendida o mirando el teléfono. Me llamó la atención eso que mencionaste, ¿no? De darnos cuenta de lo que está en la boca, de la textura, de la consistencia. En el presente. Sí, buenísimo. Y bajándolo un poco como a la práctica. Pongamos como que alguien de los que están escuchando esto dicen, dale, compro, me gustó la idea. Y es la hora del almuerzo. ¿Qué hago? ¿Cómo entro? ¿Cuál es el paso 1? Ya, perfecto. Bueno, así como digo, no hay una receta como magistral para todo, así tienes que hacer esto, pero en general lo que se va buscando primero es escuchar, por ejemplo, tus señales de hambre y saciedad y empezar a familiarizarte con cómo sientes el hambre, lo que hablamos al principio, cómo tú sientes el hambre, cómo te sientes satisfecho, también darte cuenta o preguntarte qué quieres, y ojo, porque acá el mindful eating no es como antagonista de una planificación o organización o tener ya, mira, esta semana quiero comer el lunes tal cosa, así como para hacerlo práctico, ¿no es cierto? Claro. Siempre y cuando esta planificación no cause obsesión y no sea rígida, ¿ya? Es importante como aprender eso, o como que no sea inamovible.
Entonces, finalmente, lo que se busca es, en el momento de estar comiendo, como se habla mucho de tener mente de niño, o sea, como que primera vez que veas como este plato, así como supuestamente, y que te des un tiempo para ver los colores, verlo, muchas veces ni siquiera vemos lo que comemos, ni el cerebro no, como que no sabe Claro. que estamos comiendo, ¿cierto? Entonces, darnos un minuto para verlo, si podemos tocarlo, tocarlo, si podemos leerlo, después disfrutarlo, darme cuenta o estar atento a las sensaciones que tiene mi cuerpo con esa comida. Ojo acá que pueden aparecer muchos juicios, oye, no deberías comer esto, o esto es mucho de esto, o sea, entonces también darme cuenta de qué juicios tengo y Hay volver gente que mi sufre mientras atención. está comiendo, claro, cuando el alimento tiene Es que pinta como de sí, que un tocino ahí es como, ay, ¿por qué? Y no, cada porque, bocanada es un exacto, dolor. exacto, entonces aquí también se trabaja harto el tema como de la culpa con los alimentos y un poco se trabaja más individual, ok, trabajemos este miedo, ¿qué pasa? Como, ¿cuál es la razón, ¿no es cierto? Pero se basa en eso, como estar atento a lo que estás comiendo, comer quizás un poco más lento, hacer mini pausas, poder saborear la comida y después uno va integrando también y a medida que pasa el tiempo, o sea, uno va comiendo más lento, también va escuchando su saciedad, ok, ¿cómo quedo yo satisfecho? Quizás quiero dejar hasta acá, quiero servirme un poco más. Claramente esto no es de un día para otro, o sea, yo me encantaría decir, ya, mañana perfecto, no vas a tener culpa, vas a comer perfectamente consciente, pero la verdad es un proceso y cada persona Sí. tiene su propio proceso. Es importante aquí que mindful eating no hay una forma correcta o mala como de practicarlo. Lo importante es como darnos cuenta, porque incluso el paciente, no, lo hago pésimo porque me di cuenta que comí muy rápido. Ok, ya te diste cuenta. Entonces, acá como está el sin juicio, aquí no, yo les digo, aquí a fin de mes o cuando terminemos esta sesión, yo no te voy a aprobar o reprobar, sino que es Claro. importante como ir adquiriendo como estos aprendizajes y saber que el mismo camino de aprender mindful eating debe ser como es mindfulness, o sea, sin juicio. ¿Se entiende? Hay gente que le tiene... Uno, hago un contexto. Yo trabajo dentro de las Uh cosas -huh. que hago en una institución de una obra de caridad que atiende a Uh personas -huh. con discapacidad y hay nutricionistas. Entonces, las nutricionistas obviamente son personas que infunden miedo en ese contexto. Mm, Porque claro, pues la gente está a preocupada veces del sí. régimen, de la tabla, de la cosa, entonces les dicen las embriólogas en vez de nutricionistas. Porque claro, todos se lo pasan sufriendo porque cada vez que esta Mm, señora se acerca es para decirnos que metimos las patas. Pero uh -huh. solo era la anécdota de las embriólogas. Claro, a mí me Mm, pasa que con la nutricionista que tengo, que está asociada al deporte, uh -huh. no es que le tenga Uh -huh. miedo, pero sí es como, uff, voy a ir allá a control y yo sé que no voy a dar con los parámetros que estaban puestos en la tabla. Y es como, ¿qué tal si atraso esta hora con ella un par de semanas para estar bien? Ya. Pero saliendo de ahí, mencionaste, o sea, nos describiste el mindful eating y me queda la sensación de que forma parte, más bien por moda y por cultura, de una familia de otras tendencias, como de alimentación keto, de ayuno intermitente, no porque sean parientes, sino que porque se volvió de moda el que hagamos algo no Como otra asociado, práctica. claro, Uh ¿no? -huh. Y más vinculado con la vida interior. eh, Y ¿qué, qué opi- y con mindfulness también en general. Claro, entonces, ¿qué opinión te parecen en todos estos otros, no sé si, cómo se llaman, regímenes, métodos, filosofía Dietas. alimentaria? La gente que le Bueno, pone duro al keto, gente que saca todos los carbos, gente que hace ayuno. bueno, en general yo digo que cada uno es libre, ¿no es cierto? Yo no vengo aquí para decir mi enfoque y lo que yo practico es la razón de o, como todos tengan que alimentarse y como si no lo hace está mal. O sea, claro, a mí me hace mucho sentido como profesional y como persona o como personalmente, me hace mucho sentido practicar un enfoque no pesocentrista, basado en salud integral, basado en mindful eating o otra cosa que es la alimentación intuitiva, educación alimentaria neutra. Eso me hace mucho sentido Mm, porque también creo que es una manera sostenible de poder llevarlo. O sea, si a la persona le gusta y no quiere comer carbohidratos el resto de su vida, ok, o sea, ojo, lo que sí es importante saber que igual las dietas no son como gratis, por así decirlo, o sea, también hay un factor de riesgo, las dietas son un factor de riesgo para desarrollar trastorno de conducta alimentaria, entonces, ojo, mm, como se habla, una vez leí en un paper, no me acuerdo ahora cuál, pero decía que las dietas
como en el mejor de los casos son como insostenibles o que no tienen resultados, y en el peor de los casos son dañinas. Entonces yo creo que sí es importante saber, ok, quiero empezar una dieta, pero también está el riesgo de obsesionarte con la comida, de tener culpa, de aislarte socialmente, incluso desarrollar trastorno de conducta alimentaria. Y no quiere decir que todas las personas que hagan ayuno o que hagan keto tienen un trastorno de conducta alimentaria, ¿no es cierto? Pero que sí está como ese riesgo. Muy importante y también hay dietas también súper estrictas que causan déficits nutricionales y que tienen impactos negativos nutricionalmente. Entonces, ojo con eso. De repente, dietas keto que mal llevadas pueden aumentar, por ejemplo, el tema del colesterol, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ojo con eso. Ojo Huevos cuando con ahí tocino ya... todos los días, como que igual... Cuando ya empieza a ser dañino, ya no empieza a ser como ni siquiera es que como que no tenga resultados, sino cuando ya empieza o genera un riesgo en salud, yo creo que sí hay que como evaluarlo. Buenísimo. Pero, vale, te leí en algún post, no recuerdo cuál, no lo apunté literalmente, pero donde hablabas respecto a la creación de los hábitos, más que la incorporación de las dietas. Como de... yo tengo algunos autores de referencia justamente en creación de hábitos y todo, y la verdad es que eso me obsesiona, los hábitos en mí. He creado el hábito de crearme hábitos. Sí, es como que hago hartos guiños, así, cosas. Por ejemplo, lo tiro como broma, pero es en serio, que en lugar de ayuno intermitente yo hago desayuno interminable. Estoy todo el día comiendo. Como el TikTok. Claro, entonces, y yo me creé, y claro, no tenía apetito todo el tiempo, pero como entreno a veces 1 o 2 veces al día, y no quiero pegarme atracones, me voy a parar a la cocina, como estímulo, lo incorporé como hábito, y voy a la cocina y tomo agua y hago cosas, y me mantengo en mi desayuno interminable. Pero lo incorporé como hábito. ¿Cómo le sugieres tú a la gente? Porque tú hiciste la propuesta, ¿no? Ahí en redes sociales, de incorporar hábitos en lugar de incorporar dieta. ¿Qué cosas puede hacer la gente para hacer eso? Para meter hábitos en su vida asociados a la alimentación. Claro, yo creo que primero hay que hacerlo, o sea, algo que nos haga sentido, como no hacerlo solamente porque la vecina dijo, porque están en redes sociales de que tengo que como tomar agua, por ejemplo, Claro. Sino que darme cuenta de cómo a mí me beneficia y qué cambios, como estar atentos, finalmente aplicar, yo siempre aplico como mindfulness, como estar atento y estar como con esta mente abierta a qué me produce, qué pasa si en verdad, más que como por obligación, ya, sé que tengo que comer alimentos ricos en fibra, por la fruta, la verdura, casi como obligación, así, Claro. No, sino que cómo reacciona mi cuerpo a que cuando estoy comiendo más fruta y verdura, a lo mejor me siento más deshinchada, voy mejor al baño, entonces como darme cuenta como también de esas cosas es como el ganchito como para seguir haciéndolo. Tampoco soy experta en hábitos, siento que es igual, es una parte como más psicológica como de la alimentación, que como que no me considero experta, pero sí lo puedo aplicar a esto como de mindfulness, de cosas que te hagan hábitos, hacerlo sostenible y también entender que es flexible, ¿no es cierto? Como así lo veo, y si queremos hablar de alimentación nutritiva, a pesar de que no hay una forma correcta o como correcta o buena de que se vea para todo el mundo igual, enfocarnos más como en qué aumentar más que en qué restringir o qué prohibirnos, porque el prohibirnos alimentos, el tener esta lista de permitidos, prohibidos, como lo único que hace la mayoría de las personas o en varias personas es aumentar como las ganas de comer ese alimento y con culpa, y se genera una mala relación con la comida. Entonces, ok, estemos abiertos como sin juicio a estas nuevas cosas. ¿Qué pasa si como más verduras? ¿Qué pasa si la incorporo de una forma que me gustan? Y por ejemplo, si le quiero poner queso, ok, qué rico, y no como ponerle queso a una verdura no va a hacer que la verdura no te aporte nutrientes. Como esta idea como del todo nada, y que si a la fruta le pongo una cucharita de manjar o helado o lo que sea, no, se invalida. Rompí la fruta. Claro, la destruí, ¿no es cierto? Entonces también entender como que se puede llevar a la práctica y puede hacerse de una manera mucho más real también y que sea sostenible. Buenísimo. Vale, para terminar, no te lo dije antes, entonces puede que tengas que improvisar. ¿Qué le puedes recomendar como contenido o como autor? ¿Un libro, un podcast, alguien, un youtuber, no tengo idea, un referente que pueda la gente seguir ahora? Déjale una recomendación y si es que está encontrable, yo después dejo el link en la descripción del episodio.
Perfecto. Voy a dejar 2 podcasts en español porque igual hay bastante información en inglés de esto. O sea, para profesionales de salud interesados es más que nada como todo lo que es Health Theory Size, pero es bastante en inglés, o Mindful Eating. Bueno, a mí, que me sigan a mí, tengo planeado hartos cursos, hartas cosas para este año, pero podcast, por ejemplo, hay de unas chilenas que son colegas mías, que las conozco y les tengo bastante cariño, que son Mujeres Comiendo. Es una nutrióloga, una nutricionista y una psicóloga que hablan de todo este tema. Y también hay unas españolas que se llama, no son españolas, son venezolanas viviendo en España, que se llama Esto es Nutrición, si no me equivoco. Son 2 como podcasts que recomiendo harto. Buenísimo, me los dejo para mí, porque justamente estaba buscando un podcast sobre estos temas, entonces voy por el de las chilenas. Buenísimo. Te lo recibo. Vale, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta conversa, y al menos yo me quedé feliz con todas las cosas que contaste, así que espero que la gente que escucha esto también te contente. Me encanta. Muchas gracias por la invitación, Seba.